En este momento inicia su recorrido el Expreso Esperanza, para que conozcamos los caminos de la reconciliación, la solidaridad, la confianza y la superación. Ya no mires para atrás, te invito a perdonar, sembremos esperanza. Buen día, bienvenidos a este viaje de las radios comunitarias. Buen día, Alexander. Buen día, María Elvira. Nuestras radios están en los lugares más apartados de la geografía nacional y en este viaje les llevamos historias que llenan de esperanza nuestro país. Hoy saludamos nuevamente a más de 12 millones de personas que están unidas por las radios comunitarias de Colombia. Esa audiencia que mientras trabaja o cultiva la tierra, escucha la emisora de su comunidad, que le habla en su propio acento, con sus palabras y con sus verdades. No me gusta la guerra, no me gustan las armas, escucha, compay, lucha por la paz. Amigo, no le tires al amigo en la espalda. Somos un país lleno de juventud. Más de la mitad de la población colombiana es menor de 28 años. A esos jóvenes queremos dedicar nuestro viaje de hoy. Ellos que son el presente, llevan en sus hombros una historia de guerras por superar y en su futuro un país posible que ellos están ya construyendo. Nuestras maneras de participación, discursos distintos y maneras de abordar la realidad creativas hacen de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes constructores de paz. Ellos también han sido víctimas del conflicto armado. 3.807.014, por lo menos una de cada dos víctimas es joven. Su participación en la reconstrucción de Colombia y la paz son cada día más evidentes. Colombia está hoy unida por sus radios para trabajar por la causa más importante que permitirá sanar nuestras heridas, las víctimas. Arranca nuevamente este viaje gracias al convenio entre la Unidad para las Víctimas y la radio comunitaria. Noticias. Víctimas e instituciones unen esfuerzos para esclarecer procesos de desaparición forzada. Víctimas del Magdalena reciben 1.600 millones de pesos en reparaciones. Nuevo refugio atenderá las necesidades de víctimas de Guapi, Cauca. Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, reunidas para fortalecer política pública a nivel nacional. Se dice que en Colombia las personas van sufriendo con dolores muy profundos. Pero reconozcan que para pasarla bien es el mejor país del mundo. Estas son las noticias que ocupan uno de nuestros puestos en el Expreso Esperanza. Víctimas e instituciones unen esfuerzos para esclarecer procesos de desaparición forzada. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, integrada por representantes de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Medicina Legal, así como representantes de organizaciones de víctimas de desaparición forzada, busca para febrero de 2016 tener listo un plan de fortalecimiento institucional que exponga los avances y compromisos del Estado en la búsqueda de los desaparecidos del país. Con 4 encuentros regionales y un encuentro nacional, se busca que organizaciones de víctimas y organismos especializados en derechos humanos suministren información que mejore la búsqueda, ubicación, identificación y entrega de restos de personas desaparecidas durante el conflicto armado, contribuyendo con este proceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de desaparición forzada en Colombia. Víctimas del Magdalena reciben 1.600 millones de pesos en reparaciones. Con la entrega de cartas de indemnización a 172 víctimas de homicidio y desaparición forzada en el departamento del Magdalena, la Unidad para las Víctimas sigue reparando a las víctimas de Colombia. En esta oportunidad, y con una inversión cercana a los 1.600 millones de pesos, víctimas de Santa Marta, El Banco, Pibijay, Ciénaga, Aracataca, Plato y Chiboló recibieron a finales del mes de octubre una compensación económica con lo que podrán mejorar o comprar vivienda, educarse o tal vez concebir
o fortalecer sus ideas de negocio. El evento, apoyado por el ICETEX, el SENA, el Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento para la Prosperidad Social, se establece como un compromiso por favorecer y mejorar las condiciones de vida de las víctimas de esta zona del país. Nuevo refugio atenderá las necesidades de víctimas de Guapi, Cauca. Luego de 4 meses de trabajo, entró en servicio un alojamiento temporal que ayudará a mitigar los impactos que ha dejado la guerra a 200 víctimas del barrio El Carmen, ubicado en el casco urbano de Guapi, en el departamento del Cauca. El alojamiento cuenta con 42 habitaciones y 942 metros cuadrados. Es un proyecto que surge como respuesta a las necesidades de uno de los sectores más críticos de la costa caucana, ayudando a resolver las emergencias humanitarias que padecen las víctimas de este sector. El albergue, valorado en 293 millones de pesos, fue construido gracias a la Alcaldía de Guapi, el Consejo Noruego para Refugiados y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, reunidas para fortalecer política pública a nivel nacional. Delegados de mesas departamentales de víctimas de Nariño, Casanare, Cauca, Magdalena, Huila y Putumayo se reunieron en Santa Marta en el primer encuentro de delegados de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras víctimas de todo el país. El encuentro, organizado por la Unidad para las Víctimas, abordó temas sobre la planeación y formulación de la política pública de víctimas para las alcaldías y gobernaciones a nivel nacional durante el año 2016, teniendo en consideración la participación de este grupo significativo de víctimas y su papel en la reparación étnica en Colombia. La jornada permitió concertar además nuevas medidas de atención, asistencia y reparación para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en todo el territorio nacional. Ellos forman parte de nuestra riqueza étnica. Se reconocen como negros por su raza y por la ley, pero están conformados por 3 grupos de características culturales muy distintas. La mayor parte son afrocolombianos. Son millones de descendientes de los africanos secuestrados en su continente. Otro grupo es el de los palenqueros, cuyas expresiones culturales son patrimonio de la humanidad y cuya lucha por la libertad constituyó el primer palenque libre. Y los raizales, que son los habitantes del archipiélago de San Andrés, con sus ritmos musicales y de vida propios, así como su idioma y su religión de mayoría bautista. Pues bien, los afrocolombianos, palenqueros y raizales han sufrido también a consecuencia del conflicto armado. 683.671 de ellos hacen parte del Registro Único de Víctimas. La lucha de los grupos ilegales en su territorio generó todas las formas de victimización y entre ellas el gran desplazamiento que los obligó a vivir en las grandes ciudades, lejos de sus ríos y de sus campos. De la pobreza y el abandono que era sobrellevado con mucho trabajo y solidaridad en los ríos y campos, llegaron a ciudades que suelen ser indolentes ante su drama. Cali, Medellín, Bogotá, vieron cómo se aumentaba la presencia de población negra, pero casi todos ellos llegaron en la más completa pobreza y tuvieron que buscar los barrios periféricos. Miles de niños que nacieron en un medio que sus padres aún no dominaban bien. Miles de niños que crecieron mendigando o en el rebusque. Cada uno de ellos es la historia de una adaptación que por mucho tiempo se hizo de mala manera. Pero sus derechos se han ido abriendo paso. Los niños nacidos en medio del desplazamiento de sus padres son considerados también víctimas y tienen derechos en tal sentido. Los jóvenes deben ser acogidos en el sistema educativo y para ello se han generado programas de distinto tipo. Ese es el caso de Bogotá, en donde se crearon las escuelas de memoria y paz. En una de esas escuelas hablamos con Justino, quien nos enseña lección de convivencia y de vida.
Estos son los paisajes que vemos con el corazón. Las crónicas del Expreso Esperanza. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Hace 10 años, cuando la violencia recrudecía en Quibdó, Justino Martínez tuvo que huir del Chocó para no ser reclutado y buscando una tranquilidad incierta que luego encontraría en la capital. En la finca donde vivíamos me tocó salir, pues también aventurarme, salí una parte también a aventurar la vida, buscar refugio, buscar una buena forma de vivir, a buscar tranquilidad. En especial mi motivo pues fue el grupo armado que llegó a nuestro territorio. Llegaban buscando, reclutando personal y todo eso, entonces pues yo fui uno que yo dije no, pues que a mí no me parecía las almas, eso no era lo mío. Y entonces pues que supuestamente si yo no caminaba con ellos, si yo no iba con ellos pues me mataban porque estaba del lado de otro bando. Hasta más yo hablé con el comandante y el comandante de los milicianos, yo les dije, ¿cómo va a que voy a estar de otro bando? Si por acá pues hasta la frente los que andan son ustedes. ¿Sí? Y de igual a mí no me nacen las almas, que si me nacían las almas estaría en el ejército, sí. Pues esto no es lo mío. Tiene que usted le toca irse, o se va con nosotros o se mueve, porque usted tiene que cumplir las órdenes que nosotros le damos. No solamente Justino corría peligro al quedarse en Quibdó, toda su familia sufría por estos actos de violencia. Porque ya me montaron perseguidor en la casa, eso día y noche las 24 horas. Luego yo hice un recogí una carga en la finca y salí a Quibdó. Y yo estando en Quibdó a los 8 días llegó un vecino y yo le dije para que me diera pasaje y me llevara, porque él sí tenía motor, tenía canoa. Ya me dice, no, pues no vaya por allá porque usted lo están buscando, esta gente lo están buscando y se la pasan en la casa que a la hora que usted llegue, o se va con ellos o lo matan. Y pues yo pensé, de pronto lo cogí como una broma, como recocha, y no, era cierto. A mi papá me lo retuvieron como 3 meses que no podía salir de la finca porque si él salía, entonces yo no iba. Y cuando mi papá pudo salir, pues pude hablar con él, le dije, papá, pues a mí esta gente me sigue buscando aquí en Quito, aún me sigue buscando en el barrio. Y ya a mí me toca estar de barrio en barrio, huyendo como si yo fuera un delincuente, cuando yo soy una persona de mi trabajo. Entonces, pues, no sé, lo que me toca es irme a otro lado, donde yo me pueda ir y estar tranquilo, de pronto conseguir como un refugio, como poder salir adelante y salvar mi vida. En su travesía, y sin tener la más mínima idea de dónde llegar o cómo orientarse en esta jungla de cemento, Dios pone en su camino buenas personas. Yo primero llegué a la localidad de Usme, por ahí al Danubio Sur, que cuando me vine allá para acá, ni siquiera un contacto para saber dónde voy a llegar, voy directamente, no. Cuando llegué aquí, pues yo tenía teléfono de un amigo. Ese día incluso me tocó, hice amistad con unas chinas en el bus que veníamos. Y cuando llegué a la terminal, ya hablando con una de las chinas, dije, no, pues yo voy para donde mi prima. Y ya que usted no tiene dónde irse, no lo pueden venir a recoger usted aquí, quedándose aquí desde las 5 de la mañana hasta quién sabe qué hora de la noche. Pues si quiere nos vamos para donde mi prima, hasta que ustedes lo vayan a recoger o ahí miramos cómo lo organizamos allá. Y sí, nos fuimos con las chinas y ya en la noche pues yo llamé y en la noche pues me dieron la dirección. Yo no sabía cuándo iba, no sabía dónde estaba, pero bendito Dios, Él me ha dado mucha sabiduría, de saberme ubicar, de saberme mover. Luego de un tiempo de asentarse en la ciudad y cuando parecía que había encontrado la tranquilidad que tanto buscaba, nuevamente tiene que abandonarlo todo y buscar un nuevo horizonte, esta vez por la guerra entre pandillas. Luego viví en el Danubio 2 años. Allá por ciertos motivos de conflictos, personas imprudentes, me tocó salirme de allá. Porque habían bandas delincuentes. Entonces pues ya se inició a formar el conflicto, digamos, entre banda y bandas, de los combos. Entonces, pues el que no estaba metido, si era conocido, digamos, no es que este vive junto con fulano y también puede ser de ahí, entonces le daban a uno, sí, sin motivo. Entonces, pues yo cuando vi la cosa que ya se puso muy pesada en el barrio, pues eso, pues también me tocó salirme de allá, me vine aquí a Cazucra.
Y bendito Dios, pues acá no he tenido ningún inconveniente a pesar de los conflictos, problemas que se escuchan. Pues aquí estamos, luchando la vida y buscando la forma de salir adelante en muchas cosas, realizar nuestros sueños. Al igual que muchos colombianos víctimas, Justino decidió que la mejor forma de sanar sus heridas es contando su historia, por más que duela recordar. Para decirle la verdad, este es uno de los casos o de las cosas más difíciles de uno hablar. No, digamos, de pronto no por miedo o temor, sino que es algo que lo conmueve a uno en el momento que uno está hablando de estas cosas, porque le toca a uno como devolver el tiempo y regresar a lo que ha dejado, a lo que uno fue, a lo que uno era, y mirar ahora nuevamente lo que uno es, lo que está viviendo, por lo que está pasando, lo que es su familia, que ha tenido que dejar abandonada atrás, cuando no tenía uno necesidad de pasar por ciertas cosas, por ciertas situaciones. Pero como yo digo, arriba hay uno que es el único grande y poderoso, y él nos da la fuerza y la fortaleza para superar todo. Las escuelas de memoria y paz ayudan a las víctimas a entregar su testimonio y compartir un mensaje de convivencia, superación, perdón y paz. Yo que lo he vivido, he sido víctima del conflicto, pues son cosas que lo motivan a uno para luchar por la paz y como también, digamos, memorizar lo que uno ha vivido y memorizar para un futuro lo que uno puede ser y lo que uno puede dar, lo que uno puede construir, de qué forma se puede construir, ¿sí? Cuál es la mejor forma y cuál es la mejor opción que puede haber para uno de construir paz. Quitar las piedras del camino, como nos enseña Justino, es una tarea que estamos emprendiendo en Colombia. Cada quien en sus territorios va organizándose para lograrlo. Algunos han conseguido avances más grandes. Hay organizaciones de miles de jóvenes, como los Herederos del Planeta, como los Tejedores de Paz. Sí, claro, ya están conformando verdaderos movimientos sociales, como es el caso del movimiento juvenil Álvaro Ulcué. Los jóvenes del norte del Cauca llevan ya muchos años trabajando por la paz de manera organizada. Tomaron el nombre del primer sacerdote indígena que tuvo el país, el padre Álvaro Ulcué Chocue. Ellos son también indígenas. Para su pueblo, desde hace muchos años, los grupos armados deben respetar a los jóvenes y por ello promueven este tipo de organizaciones a fin de evitar el reclutamiento y la utilización, pero sobre todo para garantizar la participación juvenil en la vida de las comunidades. En el norte del Cauca, la presencia de la guerrilla es muy fuerte, pero lo habría sido mucho más si no hubiera chocado con la resistencia de organizaciones comunitarias que saben que la vía armada solo les traerá más dolor y ninguna solución. Los nazas, organizados en el movimiento juvenil Álvaro Ulcué, son un ejemplo para Colombia de dignidad y resistencia. Diego Dagua y Pía, nuestro colega y amigo en el Cauca, nos envió este reportaje. Vamos a Toribío, en el norte del Cauca. Le damos el timón a Diego Dagua para que lleve hasta allá el Expreso Esperanza. Como el conductor en la carretera. Y ahora dedicamos unos minutos para charlar con nuestros pasajeros del Expreso Esperanza. Este es nuestro reportaje. Aferrado al sol antes que anochezca. En este espacio conoceremos un poco sobre lo que es el movimiento juvenil Álvaro Ulcué Chocue de Yanira Rivera. Cuéntanos qué conoces tú, qué nos puedes compartir. El movimiento juvenil nació para fortalecer el proceso comunitario de todas las veredas, de todo el resguardo, de la zona norte y del Cauca. Nace con ideas de seguir formando jóvenes para que de aquí a mañana sean ellos los líderes, los gobernadores, los que continúen el proceso organizativo. Ahora de esas personas, algunos ya han sido gobernadores, igual las mujeres también han sido gobernadoras, han tenido cargos importantes y han venido con una idea desde allá. En 1991, cuando el padre Antonio nos orientaba, inicié desde allí y fui aprendiendo del proceso,
cómo era el proceso organizativo en el resguardo, en la zona norte, como así, y igualmente en el Cauca. Cuéntanos un poco cómo se vinculan los jóvenes a este proceso, cómo se les capta la atención, porque en esos espacios en los que los jóvenes quieren su libertad en todos los sentidos. ¿Qué estrategias trabajan ustedes? Bueno, en ese entonces cuando fui coordinadora, lo que hicimos fue proyectos productivos. Teníamos un fondo rotatorio donde nosotros trabajamos con veredas, dábamos un recurso para que ellos empezaran a sembrar cultivos como alberja, frijol, y los que no, pues pollos, y los que no querían pollos ni cultivos formaron tiendas juveniles. Tuvimos 3 tiendas juveniles y también hacíamos encuentros recreativos, igual hacíamos reuniones, pero fue muy difícil porque algunos padres no estaban de acuerdo. Nos decían que eso era una vagancia, que eso no estaba bien, que estamos llevando a los jóvenes por mal camino. También estaban los grupos armados y ellos también querían acoger a esos jóvenes y entonces fue difícil. Nos decían, no, es que ya también me invitan, me ofrecen plata y ustedes también, pero nosotros era en la parte de la producción, en que ellos se organizaran como un grupo asociativo y trabajaran y fueran pensando pues en crear empresas y no solamente quedarse allí. El movimiento juvenil, ¿cómo lo ves actualmente referente al conflicto armado que se vive y la propuesta que maneja el movimiento juvenil referente a la paz? Pues los aportes sociales son las capacitaciones, los talleres que se hacen en las diferentes escuelas, las personas que están coordinando en el resguardo, que hacen encuentros, invitan a los jóvenes. Veo que es difícil en este momento, pues, atraer muchos jóvenes porque los jóvenes ya se han ido mucho a La Plata, a vestirse bien, a cada 8 días las fiestas, tener su moto nueva. Entonces, el aporte de las personas que ya han tomado conciencia es muy valiosa para el proceso. Toca seguir insistiendo y toca seguir pues animando a esos jóvenes que sigan llegando. En cuanto al proceso de paz, ha sido muy valioso, sabiendo que el movimiento juvenil nace a raíz de el pensamiento del padre Álvaro Ulloa, y cuando lo asesinan pues todo termina, pero luego hay otros jóvenes que inician y que hacen que este proceso nuevamente se levante y que hoy esté donde está. Ese aporte para la paz creo que es lo más importante y ojalá lo tengan en cuenta las personas que están allá en la negociación, debido a que los jóvenes son los que están más expuestos a que cojan para allá, para ese lado. Yo diría que el proceso de paz deberían escuchar a los jóvenes, porque son los jóvenes quienes, si no se van para un lado, se van para el otro. Y yo como mujer pienso que nosotros como mamás no deberíamos tener hijos para que se vayan a pelear, tener hijos para la guerra, no creo. Soy mamá de 2 hijos y no estoy de acuerdo que mis hijos cojan esos rumbos, igual que creo que muchas mamás y muchos papás piensan eso. Como mujer, ¿cuál es tu posición y tu recomendación que le harías a las mujeres de diversas culturas que nos escuchan? Que todo lo que se propongan lo logren, que como mujer somos muy valiosas, tenemos muchos valores, igual o más que los hombres. Muchas veces nos dejamos creer o pensamos que no podemos, sí podemos. Que todo lo que nos propongamos, que todo lo que pensemos lo digamos, que todo lo que creamos que podemos hacer lo logremos hacer, que no desfallezcamos. Un detalle que no podemos dejar pasar por alto es la participación de los jóvenes en las diferentes dinámicas del movimiento indígena, llámese mingas, concentraciones, marchas. ¿Cómo es la participación de estas personas? Los jóvenes todo el tiempo han estado en las diferentes actividades que se ha hecho a nivel zonal, regional. Habrá unos que ya dejamos de ser jóvenes, pero detrás de las personas que ya dejamos de ser jóvenes, que tenemos el espíritu joven, pero pues ya no lo somos, esos jóvenes siempre van a estar allí participando. Así no den un aporte en los congresos, no den un aporte como lo hacen muchas personas adultas, los líderes, los gobernadores, pero están allí al menos diciendo, criticando o apoyando con un grito o con un chiste o con un dibujo.
Gracias, Diego, y gracias a las mujeres y hombres del movimiento juvenil Álvaro Ulcué. La esperanza suele surgir justo en donde parece más difícil. Es justamente lo que simboliza este proyecto, pues en medio de la guerra han logrado mejorar sus colegios. Tienen una universidad propia, centros de investigación, proyectos productivos, campeonatos y eventos deportivos de primera calidad. La esperanza, por supuesto, que ahora en la consolidación de la paz será ya no una flor que nace en medio del barro, sino un árbol que ha echado raíces. Es que los jóvenes hace mucho que dejaron de ser vistos solo como el futuro, para ser el presente y también el pasado. Nuestros jóvenes están cimentando su trabajo en la historia de sus familias y de sus pueblos. Su participación en las políticas públicas es cada vez mayor, y para ellos se trata de una concertación, de un acuerdo y de una apuesta propia, tal como lo dice María Alejandra Maecha durante el encuentro con líderes juveniles llevado a cabo en la ciudad de Medellín. No le huyas más al tiempo, que la vida es una sola. No le saques más el cuerpo, que la vida se te agota. Estos espacios han sido gestión nuestra, nosotros mismos nos hemos manifestado. Esa motivación que tenemos para participar, asimismo la unidad nos ha cumplido ofreciendo estos espacios de participación, pero no solo de participación, sino de decisión. Es la oportunidad que tenemos para construir propuestas, para justificarlas y presentarlas a las entidades correspondientes y asimismo ellos enfoquen su atención en nosotros y se den cuenta que los jóvenes víctimas estamos decidiendo política pública, estamos invadiendo espacios de construcción de paz y sobre todo estamos dispuestos a entrar en una etapa de diálogo con las entidades para lograr avanzar. El compromiso que ha adquirido el director Ricardo Saugal con nosotros es muy significativo, muy grande, porque eso nos permitirá que los jóvenes conozcan la ruta, que tomen las riendas, pues, que nos podamos dirigir hacia una Colombia en paz, que nos permita sobre todo multiplicar nuestros conocimientos y experiencias. Al que no cree en nada, al que vive aburrido. Con estos líderes juveniles que han asumido con tanta claridad su trabajo, es con los cuales la Unidad para las Víctimas desarrolla una estrategia para darles el espacio que necesitan y las herramientas para hacer valer sus derechos. Sobre este programa habló nuestro periodista Jorge Peñuela con Jorge Bernal, del Grupo de Niñez y Juventud de la Unidad para las Víctimas. Cuéntame. Yo también quiero saber. ¡Cuénteme nomás! Dígame el cuento. Decime, ¿oís? Esas son las entrevistas del Expreso Esperanza. Cuéntenos un poco sobre su papel para fortalecer la participación de las víctimas jóvenes en los procesos de reparación. Bueno, desde el Grupo de Niñez y Juventud, que hace parte precisamente de la Dirección General de la Unidad para las Víctimas, venimos trabajando con los representantes jóvenes de las mesas departamentales de participación efectiva para las víctimas en la construcción de una agenda juvenil que priorice algunos temas de interés y necesarios para la juventud víctima. De hecho, en estos días venimos trabajando los temas relacionados con educación, trabajo, productividad y emprendimiento. ¿Qué políticas se han desarrollado frente a la atención y reparación de los jóvenes víctimas en el país? En la garantía de la reparación integral con jóvenes, venimos precisamente trabajando en cada una de estas medidas desde las mesas de participación y desde los distintos procesos que jóvenes tienen, que hacen parte de la unidad, en la construcción de propuestas para que en las mesas departamentales y la mesa nacional se dinamicen y para que lleguen a la mesa de conversación de La Habana. Entonces venimos trabajando con los jóvenes en esa construcción de propuestas. Sin embargo, pues hay una oferta a nivel también de ministerios en relación con educación, trabajo, cultura, que sabemos no es suficiente y que necesitamos empezar a alimentar. ¿Cómo participan los jóvenes en las mesas de víctimas y de qué temas hablan allí? Entonces se organizan por medio de las mesas de participación, pero también hay diversos jóvenes que se organizan dados sus intereses. Entonces hay jóvenes organizados en temas relacionados con educación, con estrategias psicosociales, con el arte, con la cultura, también con iniciativas productivas en todo el país. Lo que necesitamos es comenzar a darle acompañamiento a esas iniciativas, a fortalecerlas, a construirlas también, para que puedan generar
más allá de las mesas formales de participación, una población juvenil víctima del conflicto armado empoderada. ¿Cómo se organizan estos jóvenes para trabajar en los temas relacionados con la política pública de víctimas? Los jóvenes tienen un componente dentro de todas las mesas, las municipales, las departamentales y la nacional, que responde a ese grupo poblacional, a la juventud. Hay representantes de jóvenes y hay representantes jóvenes también dentro de cada una de esas mesas. La idea es que dentro del nivel municipal, departamental y nacional se dinamicen estas propuestas que estamos construyendo desde una agenda nacional para que en esos 3 niveles se puedan proponer y se puedan llevar a los espacios de decisión de la política pública, aprovechando también pues este momento en donde entran nuevos gobiernos locales. Jorge, ¿qué piensan los jóvenes de La Paz? ¿Qué acciones adelantan frente a este tema? Bueno, este sí que es un tema bastante importante porque precisamente en este momento estamos viviendo eso, que es una pregunta aún, ¿sí? ¿Cuál es la construcción de la paz? ¿Cuál es la paz que queremos? Esa es una pregunta que no se soluciona única y exclusivamente con la firma de una negociación con la insurgencia, sino que la sociedad debe empezar a darle una respuesta desde los trabajos cotidianos y desde las iniciativas propias que personas como los jóvenes tienen, jóvenes que son protagonistas indudablemente en la transformación, en la conservación también de las causas que generan este conflicto. Entonces, si estos jóvenes tienen las iniciativas de transformación, pues muy seguramente vamos a empezar a construir un país distinto. Si estos jóvenes más bien siguen realizando las mismas prácticas y reproduciendo lo mismo, conservando la misma situación, pues yo creo que nos esperarán muchos años más de conflicto, infortunadamente, más allá de la firma de una negociación con la insurgencia. Entonces los jóvenes están muy interesados, esperamos que desde cada una de las iniciativas juveniles, también como las comunicativas, empezamos precisamente a construir esa paz. Desde el trabajo que ha venido adelantando con esta población, ¿cuál es esa perspectiva de país? ¿Qué viene para Colombia en estos años? Hay una perspectiva de país que se está construyendo. En realidad estamos, creería yo, en un momento de incertidumbre, en un momento en donde no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Sin embargo, la respuesta a ese tipo de situaciones se va dando, como le comentaba anteriormente, en las propuestas, en las dinámicas, en las acciones que haga la sociedad y los jóvenes también en torno a la transformación de esas condiciones, ¿sí? Es un reto que tenemos, es un reto que también es necesario mencionar que no es a corto plazo. La construcción de la paz es un proceso que nos va a llevar seguramente como país mucho tiempo y que si no vamos construyendo de una manera positiva, por decirlo de alguna manera, y de una forma sólida, sincera, clara, transparente, y teniendo claro que lo que necesitamos es tener la garantía de nuestros derechos satisfechos, pues seguramente si no se hace de esa manera, pues seguiremos en la reproducción de las bases de ese conflicto que tanto daño nos han hecho. Gracias a Jorge Peñuela y claro a Jorge Bernal por ese trabajo dedicado que hacen por los jóvenes y niños que han sido víctimas. Las organizaciones juveniles se han ido conformando en casi todo el país, y no solo de víctimas. Ya no hay tema en el cual niños y jóvenes no quieran participar y no tengan mucho que aportar. Pero claro, la política pública está cada vez más en el radar de los niños, niñas y jóvenes. Las mesas juveniles de los municipios serán muy importantes para las administraciones que asumen el próximo 1 de enero. En los municipios se deberán conformar esas mesas de jóvenes, pero esta vez tendrán mayor incidencia, pues poco a poco se ha aprendido para que no sean una simple formalidad, sino un verdadero espacio de participación. Las mesas de participación efectiva de las víctimas y las mesas de jóvenes serán 2 espacios en donde los municipios podrán definir el rumbo de sus comunidades en tiempos de paz. Esperamos que los alcaldes entiendan el reto que tienen y la necesidad de hacer bien su trabajo para desterrar la violencia de sus territorios. Participación y decencia serán las 2 armas que nadie podrá detener. Ya no mires para atrás, te invito a perdonar, sembremos esperanza. Hasta
Hasta aquí esta emisión del Expreso Esperanza, un viaje por la Colombia que vive en los rincones de nuestras selvas, llanos y montañas. Esa Colombia que ha sido tantas veces ignorada, pero que gracias a ella se ha mantenido en pie la nación y que hoy se hace escuchar recorriendo el país en el Expreso Esperanza. Escríbanos a info@cipaz.net. Comuníquese con www.cipaz.net. Somos la radio comunitaria en asocio con la Unidad para las Víctimas. Expreso Esperanza, director Mauricio Beltrán Quintero, jefe de redacción Alexander Roa, coordinador nacional Fernando Tibaduiza, jefe de comunicaciones de la unidad Karen González, presentadores María Elvira Arboleda y Alexander Roa, periodistas Jorge Peñuela, Clara Inés Cárdenas, José Luis Muñoz, Luz Andrea Galán, Edier Murcia, edición John Martínez y César Martínez, con el apoyo de los radialistas comunitarios de toda Colombia. Y así hemos cumplido con un nuevo recorrido en el Expreso Esperanza. Espere nuestro nuevo viaje por los horizontes de la ilusión. Lo que pasa es que